Jeremías capítulo 18. Jeremiah chapter 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Amén. Tome su asiento. En esta noche, los minutos que quiero compartir con ustedes, lo quiero hacer usando como tema vasos escogidos. Vasos escogidos. Para estar en contexto y que en el transcurso del desarrollo de la predicación no se me vaya a olvidar tocar algo del pasaje bíblico, quisiera de inmediato de alguna forma contextualizar con lo que acabamos de leer. Dios le habla al profeta Jeremías y lo envía a casa del alfarero porque tenía un mensaje que enseñarle a través del alfarero y la vasija que él trabajaba. En los tiempos bíblicos, ese lenguaje era un lenguaje común y familiar para las personas de aquella época y de aquel entonces. El profeta Jeremías culturalmente manejaba ese pensamiento. Él conocía al dedillo el trabajo de un alfarero, conocía el producto del trabajo del alfarero. Por lo tanto, Dios lo estaba llevando a un lugar que culturalmente él conocía las formas, y desde esa plataforma de conocimiento cultural Dios estaba a punto de darle un mensaje a Jeremías transformador que marcaría la vida de Jeremías y la vida de aquellos que hasta hoy estamos leyendo ese pasaje. Y el Señor le dice: vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Por qué allí te haré oír mis palabras? Porque lo que te voy a decir va a partir de lo que tú veas en casa del alfarero. Y dice que el alfarero trabajaba con el barro. ¿Qué es el barro entonces? El barro no es más que la mezcla de tierra con agua. Mientras él la trabajaba, dice que la vasija se echó a perder en su mano. Y aquel alfarero volvió a trabajarla y sacó de ella una vasija según le parecía. Cuando hablamos de vasijas o de vasos, no pienses en los vasos que están en la vitrina de su casa. En el contexto bíblico y en el contexto del pueblo de Israel, eso tenía que ver con recipientes de diferentes tamaños o dimensiones
que servían para varias cosas. Y entre los diferentes usos que tenían los vasos, y entre los diferentes vasos que habían, en esta noche quisiera mencionarles por lo menos 6 o 7 de esos vasos que se usaban en Israel en aquel entonces. El primer vaso que quisiera mencionarles es un vaso que le llamaban vaso de honra. Ese vaso de honra era el lugar que se almacenaba el agua fresca. La gente que son de más edad conocen algo que le llamaban en nuestro país tinaja. Las tinajas eran como las neveras de aquel entonces. Era allí que las mujeres conservaban el agua fresca. Entonces el vaso de honra contenía agua fresca. Cuando llegaba una visita a la casa, de allí era que aquella ama de casa extraía agua para saciar o mitigar la sed de aquella visita. Y como era agua fresca, el visitante daba un suspiro de agrado después de tomarse el vaso de agua, y era una honra para la familia. Por eso se llamaba vaso de honra. Y ese tipo de vaso es el símbolo de cristiano que siempre tiene un buen consejo, siempre tiene una palabra correcta, siempre tiene una palabra de motivación. Siempre en el peor momento de tu vida te puedo decir levántate, te puede decir no te quedes ahí, te puede decir eso que tú estás viviendo no es el final de tu vida, Dios tiene algo mejor para ti. El vaso de honra continuamente tiene una palabra fresca, con su sonrisa levanta el ánimo de aquel que ya no desea vivir. Es el tipo de vaso de honra. Había un segundo vaso que le llamaban vasos de deshonra. El vaso de deshonra era el vaso que cuando el alfarero lo trabajaba en el fuego, cuando lo llevaba al horno, en el fuego ese vaso se quebraba, ese vaso se cuarteaba. Entonces cuando se cuarteaba ese vaso, pues el alfarero lo ubicaba entre los vasos que estaban en precios especiales o casi regalado, porque no era un vaso de uso de honra. Entonces ese vaso la gente lo compraba, especialmente las mujeres, para echar algunos desperdicios de la casa. Era como si fuera una especie de zafacón en un lenguaje actual. Ese tipo de vaso de deshonra representa, o alegóricamente representa, aquel cristiano que es un tipo de recipiente de las cosas malas. Recipiente, si Satanás está buscando un lugar para depositar un odio, ellos dicen bienvenido, tu odio cabe aquí. Si Satanás está buscando un lugar para poner depresivo a alguien, ellos dicen no vayas a otro lado, porque aquí tienes un lugar. Es una especie de personas que reciben todo lo malo, la amargura, el rencor, el odio, la crítica, la murmuración, la desesperanza, el desánimo, reciben todo. Usted no ve personas que nunca tienen una palabra de aliento. Continuamente ellos mismos se están desanimando. No solo desaniman a los demás, sino que ellos mismos se desaniman. Me he dado cuenta que hay muchas personas que su peor problema no es Satanás, que su peor problema es su propia lengua. Porque ellos dicen de ellos cosas que Satanás nunca ha dicho de ellos. Y lo que tú continuamente dices, eso se convierte en una atmósfera sobre ti, y por eso lo vas a vivir. Si continuamente hablas lo negativo, si continuamente dices
dices que no se puede, nunca llegarás a la dimensión de la posibilidad, porque la imposibilidad se convertirá en tu ambiente. Por eso en esta noche le vine a decir a alguien: debes cambiar el lenguaje de un lenguaje negativo a un lenguaje positivo, y no necesariamente tiene que ver con el positivismo del sistema humanista. Tiene que ver con un lenguaje de fe, de que en la peor situación tú puedas decir: de ahí yo me voy a levantar, no porque yo sea capaz, sino porque el Dios que yo le sirvo es más que suficiente para levantarme de esa situación y de esa caída que yo me encuentro hoy. Y quisiera hablarles de un tercer tipo de vaso, y es el vaso de misericordia. Los vasos de misericordia se colocaban en las entradas y salidas de las ciudades. Entonces, continuamente contenían aguas. Como las personas de aquel tiempo caminaban mucho a pies, a veces días caminando a pies, entonces a veces su agua se le terminaba en el camino, y cuando sus aguas se les terminaba en el camino, el mayor anhelo y el mayor deseo de ellos era llegar a la entrada de una ciudad, porque ellos sabían que allí había un vaso de misericordia, y en ese vaso de misericordia ellos tomaban agua para satisfacer o mitigar su sed, y al mismo tiempo se abastecían para continuar su camino. El vaso de misericordia es el tipo de cristiano que no tiene un don en específico, pero Dios lo usa en cualquier área que Dios lo necesite. Hay gente que no tienen don de profecía, pero en algún momento que Dios necesite un profeta o a alguien para dar una palabra, lo usa. Hay gente que no tiene don de ciencia, pero en algún momento que Dios necesite un vaso para librar a alguien de un problema y para confirmarle algo a alguien, usa a esa persona, porque son vasos de misericordia. Cuando alguien está a punto de quitarse la vida, Dios le dice temprano: levántate, vete a casa de fulano, dale una palabra. Son gente que nadie lo conoce, pero Dios los tiene ubicados en lugares estratégicos, my God, porque en momentos específicos Dios lo usa. Y yo sé que aquí hay personas que a lo mejor no sean famosos, no tienen muchos seguidores en las redes, pero saben que Dios los ha usado en momentos determinados, porque Dios los tiene ubicados para situaciones específicas, para alguien debe alabar a Dios esta noche, para momentos específicos. Los pasos de misericordia son importantes. Nadie los carga, porque los transeúntes no cargaban los pasos de misericordia, pero Dios sabía que iban a tener sed. Por eso Dios ubicaba, o en las ciudades ubicaban esos vasos de misericordia. Cuarto vaso, ¿verdad? Cuarto vaso, ¿verdad? Entonces, el cuarto vaso es el vaso quebrantado. Es el vaso quebrantado. El vaso quebrantado era el vaso que una vez fue un vaso de honra. Era el vaso que estaba en la
asa como el vaso de honra, y por el continuo uso el pico se le rompió, se le fue un pedazo, el asa se le quebró. Entonces ya ese vaso, después de ser vaso de honra, no podía estar así en la casa, porque cuando llegaba alguien y veía un vaso roto, no era honra para la casa. Pero ese vaso en un momento fue vaso de honra, que cuando alguien llegaba a la casa decía: qué hermoso vaso. Pero que por el uso continuo había tenido desperfecto. Entonces lo que hacía esa mujer, esa doña de la casa, ese vaso pues lo tomaba y lo usaba para echar ofrenda, especialmente ofrendas de grano. Cuando echaba la ofrenda en ese vaso, que ya no la estaba usando para el agua, la llevaba al sacerdote. Entonces el sacerdote, después de usar esa ofrenda, regresaba ese vaso a la casa del alfarero. Entonces ese tipo de vaso quebrantado es aquel siervo, aquel ungido, aquella ungida que continuamente está ministrando, continuamente está dando, continuamente está fluyendo, pero que por el continuo uso se desgastó. Porque a veces los que predican se desgastan, los pastores se desgastan. A veces la gente cree que los pastores son robots, que los pastores no se cansan. Sí, a veces nos desgastamos, la fuerza se va, y es el momento donde uno tiene que salirse del altar e ir al templo, e ir al tabernáculo como ofrenda. El problema que puede cometer uno, o el error que uno puede cometer como ministro, es cuando uno siente que se está desgastando, que ya no fluye igual, que ya no predica igual, que ya la unción no es igual, que ya los dones no se están manifestando, que ya la revelación no es la misma. El peor error es seguir forzando con eso y no ir como ofrenda. Porque cuando tú eres vaso de honra, estás expuesto a la gente, le sirves a la gente, le das a la gente, satisface a la gente, quita la sed de la gente. Pero cuando tú eres un vaso quebrantado, tú te conviertes en una ofrenda, y es el mayor, oh my God, es la mayor dimensión de un hijo y de una hija de Dios, porque es en ese lugar donde se van los dones, pero Dios se queda. Se van la gente, pero Dios se queda. Se te van los líderes, pero Dios se queda. Se te van la gente con quien tú cuentas, pero Dios se queda. En ese lugar ya los dones no fluyen, pero Dios se queda. Es en ese lugar que tú recibes fuerza y que tú recibes valor. Si tú eres ungido, la gente te va a buscar por la unción que tú tienes. Por la unción que tú tienes. Nadie va a seguir a alguien que no tenga gloria, que no porte gloria y que no tenga depósito. Si tú tienes unción, si tú portas gloria, la gente te va a seguir. Ahora, cuando la gente no vea ya la gloria que acostumbraba a ver, la gente ya no te va a ver como vaso de honra. La gente no te va a buscar igual, la gente no te va a mirar igual, ni te va a tratar igual. No te
te sientas mal, lo que Dios te está diciendo es que ya debes dejar de ser vasos de honra por un tiempo y convertirte en un vaso quebrantado, donde tu valor está en mi presencia, donde tu valor no está en tu agenda, donde tu valor está en mí. Y eso mucha gente que ministra necesita entenderlo. Tu valor no está en tu agenda, tu valor no está en los dones, tu valor no está ni siquiera en la unción, tu valor está en la presencia. ¿Qué número de vaso vamos? Ahora va el quinto. El quinto vaso que quiero mencionarles es el vaso de ira. El vaso de ira era el vaso que el alfarero intentaba trabajarla de toda forma. No cogía forma, ni siquiera permitía que se llevara al fuego, porque no cogía forma, no se ajustaba al molde del alfarero. Entonces el alfarero, con el tanto intento, se airaba y desde la muralla de la ciudad lanzaba ese vaso hacia abajo y se terminaba de quebrantar, de romper. Y los leprosos que estaban en las afueras de la ciudad usaban los pedazos de ese barro para ellos rascar sus lepras. Aunque la lepra seguía ahí, pero esos vasos de ira les ayudaba a rascarse sus lepras. El vaso de ira es el tipo de cristiano, estoy alegorizando, es el tipo de cristiano que Dios intenta trabajarlo de toda forma, pero no toman el molde que Dios le quiere dar. Continuamente están peleando con Dios. Dios le dice a la derecha y ellos dicen a la izquierda. Dios les dice arriba y ellos dicen hacia abajo. Dios les dice azul y ellos dicen que es blanco. Finalmente ellos hacen lo que ellos quieren, viven como quieren vivir. Y finalmente los impíos, los inconversos, sencillamente dicen, para rascar sus lepras: yo no me convierto por fulano, el día que yo me convierta, no quiero ser como fulano. Finalmente esos inconversos están rascando sus lepras, pero la lepra sigue ahí. Por eso yo digo, nunca le creas a alguien, ni tampoco se asocie con alguien que dice que no se convierte por fulano. Es mentira. No se convierte porque no quiere, o sencillamente porque Dios no lo ha tocado. Porque si fulano hace lo malo, de seguro que alrededor de esa persona hay 10 personas cristianas que hacen lo correcto. Porque entonces no se mira ni se vale de aquellos que hacen lo correcto. El sexto vaso es el vaso restaurado. Es el vaso restaurado. El vaso restaurado era aquel vaso que una vez fue vaso de honra y que perdió el fluir y que perdió la unción, que ya no fluía igual en los dones, que se le fue el pico, ya no predicaba igual. Y de repente ese vaso, como no fluía igual, pues esa ama de casa le echó ofrendas de grano, lo llevó al templo, a la presencia de Dios. El sacerdote tomó el vaso, tomó la ofrenda, porque el sacerdote no solo le daba valor
a la ofrenda, sino que le daba valor al vaso. Cuando hacía uso de esa ofrenda, él regresaba ese vaso a casa del alfarero. Era como que si ese sacerdote dijera: se le cayó el asa, se le fue el pico, está quebrado, pero se puede restaurar. Se puede restaurar. Lo voy a repetir: se puede restaurar. Hay personas que caen al lado tuyo. Escucha bien esto. Habrán personas que Dios permitirá que se caigan al lado tuyo para conocer tu nivel de capacidad para restaurar. El pueblo cristiano es experto hablando de restauración, predicando restauración, enseñando restauración, y de alguna forma presenta de que es restaurador hasta que alguien no se le caiga al lado. Alguien que consideraba elevado, alguien que consideraba grande, alguien que consideraba ungido. Porque nosotros restauramos a aquel que siempre estuvo por debajo de nuestras expectativas. Pero cuando se cae alguien que teníamos una alta expectativa de ellos, entonces creemos que no merece restauración. Escucha bien esto: si el que se cayó, tú no estás dispuesto a restaurarlo, mañana también tú puedes caer. Me impresiona esto, que el alfarero, que el sacerdote, cuando tomaba la ofrenda, regresaba ese vaso al lugar para ser restaurado. Cuando el alfarero recibía el vaso de nuevo, iba al monte, buscaba un insecto que se llamaba faculá. Ese insecto tomaba de esa sangre de ese insecto y lo remezclaba con nuevo barro. Entonces restauraba ese vaso de nuevo, y ese vaso, que era un vaso quebrantado porque ya había perdido el asa, el fluir, volvía a ser un vaso de honra de nuevo. Y yo vine a hablar en esta noche con alguien que a lo mejor perdió la unción, con alguien que a lo mejor no fluye igual, con alguien que a lo mejor ya no está operando en los dones igual. Yo vine a decirte que serás restaurado y volverás a ser un vaso de honra como antes. La gloria de Dios vuelve sobre ti, la unción te vuelve a visitar. Lo que tú perdiste lo vuelves a restaurar. Escucha bien eso. A lo mejor la gente a quien más tú le servías con tus dones, con la unción que tú portabas, a lo mejor ya esa gente no te busca. Pero Dios siempre va a enviar a alguien que te va a encaminar al alfarero. Dios siempre te va a enviar a alguien que te va a decir: tu final no es lo que tú estás viviendo. Dios siempre te va a enviar a alguien para decirte: tú te puedes levantar. Dios te va a enviar a alguien para decirte: la próxima unción que Dios derramará sobre ti será mayor que lo que antes tú habías experimentado. Hay un sacerdote que conoce tu valor, que aunque estés quebrado, aunque ya los dones no fluyen, él sabe que una vez tú fuiste vaso de honra. Él sabe dónde tú puedes ser restaurado. Y yo vine a hablar con aquellos que una vez fueron vasos de honra. Volverás a tu posición, volverás a tu lugar, volverás
los verbos que usan es en pasado. Dios lo usaba. Él profetizaba, sanaba a los enfermos. Todo era en pasado. Pero te tengo noticia. Te tengo noticia. Te tengo noticia. Es normal que los que por mucho tiempo se han servido de ti, ya tú no representes honras para ellos. Ya tú no representes honra para ellos. Y tal vez te escondan. Y tal vez ya no te llaman como antes. Y tal vez ya no te busquen como antes. Pero Dios tiene a alguien que te va a encaminar al alfarero. Y el alfarero va a restaurar ese pico. Y el alfarero va a restaurar esa asa que se rompió. El alfarero hará que ese vaso vuelva a ser un vaso que se coloque en la sala de la casa, a volver a ser un vaso de honra. Estoy hablando con alguien en esta noche. Te volverán a convertir en un vaso de honra, porque serás vaso restaurado. Es noche de restauración. Y escucho esto, restauración. No importa lo fuerte de tu caída, escucho esto, restauración, vaso restaurado. La unción volverá sobre ti, la gloria volverá sobre ti, el poder volverá sobre ti. Volverás a llamar a la gente por nombre, volverá la unción de milagros, volverá la revelación, volverá el conocimiento, volverá el poder, volverá la presencia. Vaso restaurado. Hay alguien aquí que esta misma semana hablaba de la gloria que operaba sobre él en el pasado. Esa gloria volverá sobre ti. Esa gloria volverá sobre ti, porque la gloria que Dios te dio no fue una gloria histórica, es una gloria presente, es una gloria que impactó ayer y también impacta hoy, te sirvió ayer y también te servirá hoy. Dios te volverá a levantar, Dios volverá a levantar tu cabeza, Dios volverá a darte honra, Dios volverá a darte, oh my God, la gracia que había sobre ti. Dios te la vuelve a dar, Dios te la vuelve a dar, porque serás restaurado. Bendiga a Dios. Diga algo, por favor. Ok. El último vaso. Séptimo vaso. Vasos escogidos. Los vasos escogidos eran los vasos, eran los únicos vasos. Escucha bien esto. Ninguno de los vasos que antes mencioné llevaban el nombre de la alfarería, ni tampoco la firma del alfarero. Solamente el vaso escogido. Era el único vaso que tenía el nombre de la alfarería, y también contenía la firma del alfarero. Era el vaso que lo representaba. Ahora, el vaso escogido no era un vaso que el alfarero intencionalmente decía: este me es, o este me será un vaso escogido. Era la misma circunstancia y el proceso que lo convertía en un vaso escogido. El alfarero hacía el vaso escogido del mismo barro, o sea, tomaba la misma tierra, la misma agua, los mismos componentes del vaso de ira, del vaso de misericordia, del vaso de honra, del vaso de deshonra. Eran los mismos componentes,
hermano, no era que los demás vasos el alfarero ponía a su ayudante a trabajar. No, él mismo trabajaba todos los vasos, incluyendo el vaso escogido. En la misma rueda él trabajaba el vaso escogido. En el mismo molde él trabajaba o moldeaba el vaso escogido con los demás vasos. Cuando él hacía los vasos, él entraba a todos los vasos en el horno. Diga conmigo, en el horno. En el horno. Todos los vasos tenían el mismo grado de temperatura. Y a todos les daba el mismo tiempo de cocción. Y se iba, daba su tiempo. Cuando llegaba la hora, él abría el horno. Algunos, el fuego los rompía por la mitad, no resistían el fuego. Otros salían sin asa del fuego. Otros salían sin pico del fuego. Otros, el fondo se les explotaba del fuego. Pero había un vaso que mientras más el fuego calentaba, más brillaba y más hermosa se ponía, más relucía. Y cuando el alfarero abría el horno, sus ojos miraban aquel vaso, porque era el vaso que más brillaba. El alfarero sacaba todas, pero entre todas había una que el alfarero le llamaba: ese es mi vaso escogido. No es mi vaso escogido porque yo elegí que fuera escogido. Es mi vaso escogido porque soportó la temperatura del fuego y en vez de y en vez de quebrarse brilló. Se puso más hermosa, se puso más bonita, se puso más reluciente. El alfarero decía: ese es mi vaso escogido. Entonces ese vaso el alfarero la tomaba, no la dejaba junto con las otras. Después de pintarla, la llevaba, le ponía su nombre, su firma, porque era el vaso que lo iba a representar. Pero no la dejaba al público. La gente que venían buscando vasos en especial no lo iban a ver. La gente que andaba buscando vasos al 2x1 no la iban a ver. La gente que andaban buscando vasos, como dicen los que no hablan inglés, enclerarse, no la encontraban, porque ese vaso el alfarero la tomaba y la llevaba a una estantería en un cuarto oscuro. La escondía, porque no todos podían comprar el vaso escogido, porque era el vaso que tenía la firma del alfarero. Por lo regular eran reyes, eran príncipes y personas de muy alto nivel. Eran quienes compraban el vaso escogido. Cuando alguien que conocía el valor de un vaso escogido, que iba a buscar un vaso escogido, le preguntaba al alfarero por si acaso. Todos los demás vasos estaban ahí. Todos los demás vasos estaban en YouTube, estaban en Instagram, en Facebook. Pero en algún momento un príncipe decía: tiene
¿Tienes algún vaso escogido? Porque yo quiero un vaso escogido. Yo quiero un vaso escogido. Y el alfarero entonces lo llevaba a esa estantería y a ese cuarto oscuro que era solamente para vasos escogidos. Hay gente que aparentan estar en una estantería, en un lugar oculto donde nadie te ve. ¿Sabes? Es que Dios te está conservando. Dios no te tiene al público, porque no toda la gente conoce tu valor. Cuando llegue alguien, my God, que conoce tu valor, Dios le va a decir: aquí tengo un vaso escogido. Yo vine a hablar a aquellas mujeres que dicen: pero ¿qué pasa conmigo? Pero yo me veo bien, yo hago mi ejercicio, yo tengo mis curvas y tengo mi montañita, pero what happened? Pero nadie me dice nada. Fulana se casa, la otra se casa. Tranquila, es que hasta que no llegue quien conoce y reconoce que la firma de Dios está sobre ti, Dios no te va a hacer visible. Dios te hará visible cuando llegue alguien que te va a valorar. Porque escucha bien, porque los procesos que tú has vivido, Dios no te va a poner con un hombre que te ponga a repetirlo. Allá, los procesos. Tú le has pasado el proceso a Dios. Entonces Dios no permitirá que tú te conectes con alguien que te haga repetir los procesos del ayer. Por eso Él te tiene reservada. Por eso Él te tiene reservado hasta que llegue alguien que conoce su valor y diga: Señor, yo necesito a un vaso escogido. Yo necesito un vaso escogido. Yo necesito un vaso que ha sido procesado, pero que no se fue de la iglesia, pero que no se fue de ti. A un vaso que el proceso aumentó su amor por ti. A un vaso que cuando Satanás pensaba que el proceso lo iba a apartar de ti, te ama más, te busca más, te sirve más, está más consagrado, te está buscando más. Los vasos escogidos que alaben. Entonces, el vaso escogido no lo elige el alfarero, lo determina el comportamiento del vaso en el horno. Hay gente que son escogidos no porque Dios tenga favoritos, es que ellos en el horno no se quebraron, en el horno no salieron murmurando, en el horno nunca se quejaron de Dios. Todo aquel que usted ve con alguna gloria, alguna vez estuvo en el horno. Alguna vez estuvo en el horno, porque Dios no le pone su firma a nadie que no haya pasado por el horno. El horno es lo que va a determinar si tú eres vaso de honra, de deshonra o vaso escogido. Es el horno, no es Dios, es el horno. Cómo tú respondes a cada proceso que la vida te trae, cómo tú respondes a cada situación que la vida te permite enfrentar, cómo tú respondes a cada batalla que la vida te permite enfrentar. ¿Qué tú dices cuando la vida te trae algo que tú entiendes que tú no mereces? ¿Cómo te comportas cuando Dios te mete en el horno? Cierra el horno donde tú no ves nadie, donde tú no ves gente, no ves agenda. ¿Qué tú dices cuando todo se te va de la mano? Cuando pierdes lo que más quieres, cuando se va de tu lado lo que tú amas, cuando se va de tu lado por lo que tú has luchado.
pasado, cuando se te pierde lo que tú has conservado, ¿cuál es tu comportamiento? ¿Qué tú sales diciendo? Oh my God. Y hay gente que está en el fuego. Te vine a decir que resista un poco. Sientes el horno caliente, pero resiste. El alfarero sabe el nivel tuyo. Él no te dará más fuego que lo que tú puedas soportar. Aguanta un poco más para que salgas como vaso escogido. Oh my God. De todos los vasos, el vaso que le saca una sonrisa al alfarero es el vaso escogido. Es el vaso escogido. Que el proceso no lo mató, que la situación no lo mató, que la caída no lo sepultó, que la batalla no lo desapareció, que la murmuración no lo hizo huir. Le vine a decir a alguien: están casi abriéndote el horno. Por eso aguanta un poco más. Están casi abriéndote el horno. Están casi abriéndote el horno. Aunque sientas el fuego recio que te quema, te están casi abriendo el horno. Asegúrate que cuando lo abran, tú le saques una sonrisa al alfarero. Tú le saques una sonrisa. Que el alfarero diga: yo sabía que tú lo ibas a resistir. Yo sabía que esto tú lo ibas a pasar. Yo sabía que no te ibas a rendir. Yo sabía que tú me ibas a ser fiel. Yo lo sabía, yo lo sabía. Y tú le puedas decir al alfarero: alfarero, yo sabía que tú ibas a abrir este horno ya. Yo sabía que tu intención no era matarme, era sacarme el brillo. Era, my God, era sacar lo mejor de mí. Si te metieron en el horno, el propósito del alfarero no es quemarte, es hacerte brillar, es hacerte lucir, es provocar a que te conviertas en el vaso que lleve su firma. Dos cosas. Primero, si te metieron en el horno, es que el alfarero está buscando a alguien para poner su firma. Número dos, si te sientes en una estantería, en un lugar oscuro, donde nadie te ve, donde nadie te aplaude, donde nadie te considera, eso no es problema. Porque lo importante no es que el público te vea, lo importante es que tú tienes la firma del alfarero. Hay unos que se venden más rápido, pero no tienen la firma del alfarero. Tienen muchos seguidores, pero no tienen la firma del alfarero. Tú tienes 15 años en el evangelio, 15 años, y ellos tienen 3, y aparentemente van más lejos que tú. Su ministerio ha crecido más, pero no tienen la firma del alfarero. La firma del alfarero vale más, porque la firma del alfarero es lo que hará que alguien importante pregunte por ti. Tal vez tú estés pasando un proceso y tú digas: señores, solamente fulana pregunta por mí, solamente fulana me escribe y me llama. ¿Por qué fulana sabe que tú eres un vaso escogido? Y aunque nadie te conoce, sabe que tú eres un vaso escogido. Por eso está invirtiendo tiempo en ti. No es por interés. Cierra tus ojos. Señor, gracias. Thank you, Lord. Sharabaka. Padre, en el nombre
Jesús. Aquí están tus hijos. Cubre a cada uno aquí. Y aquí hay personas que están en el horno. Cuán caliente está el horno. Sienten que casi explotan, pero están resistiendo porque quieren convertirse en vasos escogidos. Dales la fuerza que necesitan para poder resistir hasta que tú abras la puerta del horno y que tú pongas tu firma sobre ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te escucho diciendo eso. Cámbiame, enamórame. Sharamahara Boshe. Enamórame. Sharebosoro Bokayamash. Eramoshotoro Moshe. Cuando veas todo oscurecer, su luz iluminará tu camino. Su luz iluminará tu camino. El Dios que tuvo en el principio estará en el final. Él inicia y Él termina. Él comienza y Él termina. Él sana grandes dolores y sana pequeños dolores. Sana pequeños dolores y sana grandes dolores. Desde tu niñez fuiste elegida y señalada por Él. Hay un depósito eterno sobre ti. No sé qué haces, pero hay algo con enseñanza. Hay algo con enseñanza que Dios lidera sobre ti. Con enseñanza que Dios lidera sobre ti. Y yo declaro sobre ti en esta noche una gracia para enseñar. Para enseñar. Para enseñar. Para enseñar. Para enseñar. Para guiar. En el nombre de Jesús. 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 Padre, gracias por tus hijos, por el poder de la palabra. Amén, Jesús. Y amén.